Dios les bendiga a todos de manera especial. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos concede de poder ser parte de esta jornada. Dios con nosotros. Hoy damos inicio a la tercera semana de esta misión muy especial donde compartimos la palabra del Señor en estos días festivos que celebramos, ¿verdad?, la salvación de la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, el regalo de Dios para nosotros los hombres, y le damos gracias a Dios por ese privilegio, porque por medio de Él hemos recibido esa liberación y el perdón de nuestros pecados. Y hoy, ¿verdad?, nos toca a nosotros en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Quiero, ¿verdad?, felicitar y darle gracias a los demás hermanos que han sido parte de esta bendición, de esta jornada. Dios con nosotros, han sido de grande bendición compartiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, y para mí es una bendición y un privilegio ser parte de sus vidas. Dios les bendiga, familia. Juan 3:16. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Se lee la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5, podemos ver que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Y vemos que en el versículo 4, él comienza diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Lo que el apóstol Pablo estaba hablando aquí era acerca del Antiguo Testamento, de los profetas, amén, de los libros poéticos, el libro, el Torá, vive Jesús, los libros de Moisés, donde ahí vemos el plan de redención para toda la humanidad. Aunque Dios escogió un pueblo llamado Israel, un pueblo judío, el cual Él estableció su plan de redención con ellos, porque el propósito de Dios era usar a la nación de Israel para presentarles a un Mesías Salvador a la raza humana. Amén. La raza humana recibe por parte del primer Adán. En Génesis 3:15 vemos, ¿verdad?, la promesa de la redención, donde allí Dios promete restaurar al hombre de su estado caído, ya que el primer Adán pecó contra Dios, desobedeció a Dios, y esto trajo grandes consecuencias hacia la raza humana. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 21, dice claramente, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó de Dios. El pecado nos privó la entrada a la presencia de Dios, como disfrutaba el hombre en el principio, en el huerto del Edén, donde allí Adán disfrutaba de la presencia de Dios, disfrutaba de la eternidad de Dios. Pero el pecado corrompió, interrumpió esa relación. Y vemos, ¿verdad?, que en Génesis 3:15 Dios promete restaurar al hombre de su estado caído por medio de un plan de redención. ¿Qué es la redención? La palabra redención significa pagar un precio por un rescate, ¿verdad? Pagar el precio de un rescate. Y vemos que aquí el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad?, que fue profetizado la venida de un Mesías. Desde Génesis hasta el libro del profeta Malaquías vemos que Dios habló acerca de un redentor, acerca, amén, de su Hijo Jesucristo, del plan que él había trazado de redención para salvar a la humanidad de su estado caído. La desobediencia de Adán le abrió la puerta al pecado, le abrió la puerta a la maldad, le abrió la puerta, ¿verdad?, a la muerte. Y vemos las consecuencias, ¿verdad?, del pecado, de la desobediencia, de lo que el ser humano vive en el día de hoy, especialmente en estos tiempos festivos, ¿verdad?, el mes de diciembre, donde se celebra la Navidad. Y la Navidad tiene un significado mayor que solamente regalos, un arbolito,
decoraciones, que todo eso es bueno, todo eso es, ¿verdad?, una bendición, porque celebramos estos días festivos juntamente con las familias. Pero la Navidad tiene una importancia mayor, y es que este mes nos recuerda a nosotros el regalo más precioso, más valioso que el ser humano recibe, que es la salvación de su alma por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que cuando Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hablando de que cuando Cristo nació en Belén, se cumplió todo lo que se había profetizado acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la redención del hombre. En Cristo se cumplieron 300 profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Vemos que Jesucristo cumplió 300 profecías que se dijeron de él en el Antiguo Testamento. Por eso que cuando Cristo nace en Belén de Judea, a través, ¿verdad?, de María, la Virgen que Dios escogió, el instrumento que Dios escogió para que naciera su Hijo Jesucristo. Por eso que Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ahí se cumplió, ¿verdad? Cuando nace Cristo se cumple todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El pueblo judío estaba bajo la ley de Moisés. Y para poder obtener la salvación en el Antiguo Testamento, se requería cumplir la ley. Pero nuestra naturaleza caída, nuestra vida pecaminosa, nuestra concupiscencia, lo hace imposible para que nosotros podamos alcanzar esa salvación. Ninguno de nosotros podemos justificarnos nosotros mismos. No podemos, ¿verdad?, con nuestra propia justicia alcanzar esa redención. Y por cuanto no podemos alcanzar esa redención, cuando estamos bajo la ley, estamos bajo la esclavitud del pecado. La Biblia dice que la ley le da vida, le da poder al pecado en nuestras vidas. Por eso que Cristo tuvo que ser enviado para no solamente nacer por medio de una mujer, sino también nació bajo la ley y cumplió toda la ley por nosotros. O sea, Cristo se hizo nuestra justicia, esa justicia que se requiere para que podamos ser salvos, para que podamos ser redimidos de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, y para poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Tenía que venir Cristo y hacerse nuestra justicia. Lo que Cristo hizo fue que tomó nuestra culpa y nos dio la justicia. Tomó nuestros pecados y nos dio su santidad. Tomó nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestras enfermedades, y las llevó a la cruz del Calvario para que nosotros podamos recibir la justicia, la santidad, el perdón, la redención, la santificación que se requiere para que podamos hoy acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya que en el Antiguo Testamento ninguno de nosotros podíamos entrar a ese lugar que se conoce como el lugar santísimo, donde allí la gloria de Dios, la chequina de Dios descendía, donde la presencia de Dios descendía y visitaba al pueblo. Solamente el sumo sacerdote era el único que tenía ese privilegio de poder disfrutar de esa presencia de Dios, ya que el pecado nos impedía a nosotros poder tener esa relación con Dios. Y Cristo nació de una mujer, se hizo ley, cumplió toda la ley por nosotros, y hoy por medio de Cristo tenemos esa justicia. Amén, tenemos esa santidad y esa redención. Cristo nos rescató a nosotros de nuestra condición. Cristo nos rescató a nosotros, amén, del juicio de Dios, porque todos nosotros nos merecíamos el juicio, todos nosotros nos merecíamos el castigo de Dios. Mas sin embargo, Jesucristo, cumpliendo toda la ley, nos dio algo muy precioso, y es que para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley? Porque si no cumplíamos la ley, entonces recibíamos la maldición de la ley. La Biblia habla en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio habla acerca de la consecuencia de la obediencia a la ley y la consecuencia de la desobediencia a la ley. Y la Biblia nos enseña en Deuteronomio 28 de que si obedecíamos a toda la ley y la cumplíamos, toda la ley,
recibíamos la bendición de la ley. Pero si quebrantábamos solamente una, la Biblia dice que el que quebrantaba una ley, quebrantaba todos los mandamientos. El que quebrantaba un mandamiento, quebrantaba, violaba toda la ley entera y era culpable delante de Dios. Por eso que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Porque la ley nos condenaba, la ley nos acusaba, la ley no nos daba solución. La ley solamente señalaba la mala conducta. La ley solamente nos decía que hicimos algo malo, pero no nos daba la solución, sino que nos acusaba, nos maldecía. Mas sin embargo, Cristo, dice la Biblia, que se hizo maldición, cumplió toda la ley y nació bajo la ley, para que hoy nosotros fuésemos redimidos. O sea, nos rescató. Pagó un precio para rescatarnos de la maldición de la ley, para rescatarnos del castigo del Padre, porque nosotros nos merecíamos ese castigo. Pero dice la Biblia, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vive Jesús, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, Cristo se hizo en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuál era el fin? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso que si usted lee el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, y el capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son esos? El pueblo de Israel. Él vino para redimir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, despreció a su Mesías. No lo aceptaron como el Mesías prometido que hablaron los profetas, que habló la ley de Moisés. No lo aceptaron, sino que lo crucificaron en la cruz. Lo crucificaron en el Calvario usando castigo romano. Amén, porque, ¿verdad? Bíblicamente un judío cuando quebrantaba una ley tenía que ser apedreado. Por eso que Cristo fue ejecutado. Cristo fue asesinado. Vive Jesús por su propia nación Israel, porque lo rechazaron. El Cordero inmolado, el que vino a salvar, el que vino a redimir, su propia nación lo rechazó. Pero dice la Biblia, mas los que lo recibieron, los que creyeron en él, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso nosotros, los gentiles, que creímos en él, que lo aceptamos como el Mesías, que lo aceptamos como el Salvador, hemos recibido esa redención, y no solamente hemos sido rescatados de nuestro pecado, sino que también ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hemos recibido esa adopción. Mira lo que dice el versículo 6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios que se cumplió el tiempo. Gloria a Dios que se cumplieron las profecías de lo que se habló acerca del Mesías Jesucristo. Amén, que nació en Belén por medio de María, y hoy somos redimidos. Hoy ya no somos esclavos. Ese es el gran regalo que nosotros celebramos en la Navidad, de que por medio del nacimiento de Jesucristo se cumple toda la ley, se cumple la palabra de Dios, y hoy somos hijos de Dios. Por eso que en estos días festivos cantamos canciones que hablan de la salvación, cantamos canciones que hablan de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hay un reto que les lanzo, amén, en esta semana. El reto es que no solamente cantemos esas canciones, sino que meditemos en las letras, en las palabras que se mencionan en esas canciones, y la pongamos en práctica en nuestras vidas, que reconozcamos, amén, de que Cristo se hizo maldición. Cristo nació bajo la ley, cumplió la ley, para que hoy nosotros podamos ser hijos de Dios, y no solamente hijos, sino herederos de una herencia celestial, eterna, espiritual, la cual vamos a recibir y vamos a ser recompensados. Amén. Ese es el verdadero significado de la Navidad.
de que fuimos rescatados del pecado, fuimos rescatados del castigo eterno y por medio de Cristo fuimos librados de la muerte, amén, del castigo del Padre, y hoy somos hijos de Dios. Así que el reto es que no solamente escuchemos las músicas navideñas, sino que nos enfoquemos en las letras, en la palabra que habla cada música navideña, y meditemos de que eso Cristo lo hizo por nosotros, aunque no lo merecíamos, lo hizo, y hoy somos hijos y herederos. Así que en esta tarde concluyo con este video, amén, con el texto a memorizar de la semana, que es Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Memorice ese texto, amén, vive Jesús, para que así, ¿verdad?, se acuerde de que Cristo nació bajo la ley. Lo voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ese es el verdadero regalo en la Navidad, de que somos hijos de Dios. Así que memorícese Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Y el reto de la semana: cuando escuche una música navideña, medite en las palabras de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que dejó su trono y se hizo carne, amén, y se hizo hijo de hombre, para que nosotros, los hijos de los hombres, nos hiciéramos hijos de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y adelante en el Señor.